Cuando nosotros tomamos la decisión de que queríamos un nuevo hijo, hicimos todo lo que cualquier padre hace. Hicimos exámenes preconcepcionales, nos preparamos para recibir a ese nuevo bebé. Cuando quedé embarazada, fui y hice los exámenes respectivos con ginecólogo, con todo. Y me decían que sí aparecía que estaba embarazada, pero que no había una bolsa, que no había un embrión. Entonces desde ahí supimos que algo empezaba mal. Tomamos la decisión de decirle al especialista que queríamos un legrado, que la bolsa no se había expulsado, que queríamos que él nos ayudara por medio de un legrado a expulsarla, porque los síntomas eran severos. Ya cuando tuvimos esa cita, el médico le dio por mirar otra vez. Inmediatamente en el monitor apareció Santiago. El embarazo fue totalmente diferente al de mi primera hija. En el último mes no empecé a sentir al bebé. Visité muchas veces urgencias, me decían que todo estaba bien. En mi anterior embarazo, mi hija se movía todo el tiempo, 8º, 9º mes. Me hicieron una cesárea porque el bebé venía con doble cordón. El día de la cirugía me entraron, iniciaron la cesárea y yo vi que todos los médicos empezaron a correr. El niño no lloró, algo pasaba con Santiago y efectivamente hizo una hipoxia. No respiró al momento de nacer. Santiago nació con la cabeza cónica cuando en realidad no tuve trabajo de parto, o sea, fue una cesárea. El niño nació arrugado, la piel era prácticamente suelta y uno de sus hijos siempre los ve lindos, pero uno como madre sabe que ese tipo de cosas no están bien. Sacamos citas con especialistas, lo vio un pediatra al 3er mes porque el niño al 3er mes no sostenía la cabeza, no tenía un control cefálico. Cuando el médico lo vio, me dijo: mamá, tu hijo es hipotónico. Y yo: ¿hipotónico? ¿Qué es eso? No, es que tu hijo no tiene fuerza en el cuerpo, pero no te preocupes, voy a mandarte con neuropediatría. A ver, ¿ella qué dice? Al momento de hacerle el examen al niño, ya tenía 3 meses. El niño hizo un ayuno prolongado, digamos 24 horas, porque le hicieron un examen y ellos decidieron que no, que a esa hora no, sino que le iban a aplazar 12 horas más, entonces el niño no podía comer, exponiéndolo así a una deshidratación de 24 horas. Cuando entraron a hacerle la angioresonancia, el niño ya estaba totalmente descompensado, estaba deshidratado, entonces hubo que internarlo y lo metieron a UCI. Esa fue la primera vez que el niño, después de nacer, visitó UCI. Dentro de UCI, el niño empezó a hacer ausencias. El niño se quedaba mirando fijo un punto y volvía. Y lo hacía una y otra vez, así consecutivamente por 3 días. El neurólogo estaba en el consultorio de enseguida y apenas vio a Santiago haciendo esas ausencias que ya llevaban varios días, me miró y me dijo: mamá, tu hijo está convulsionando. Mediante el tiempo fue pasando, nos dimos cuenta que Santiago ya no cogía su cobija,
no cogía el tetero y efectivamente el daño que causó las convulsiones durante esa semana, pues lo pudimos ver. Empezó la angustia, el miedo de qué va a pasar con Santiago y hubo un momento en que alguien nos ayudó y pudimos sacar el niño de la clínica de acá de Armenia y lo llevamos a una clínica en Cali que se llama el Club Noé. El médico neurólogo pues vio toda la historia clínica que habían dado acá en el hospital de Armenia. Y él miraba en el computador y me miraba a mí, miraba a mi niño y me decía: mamá, no quiero darte esta noticia, pero estoy prácticamente seguro que tu hijo tiene Menkes. El síndrome de Menkes es una condición genética, neurogenética, causada por una mutación en un gen que es el ATP7A, que este gen está ubicado en el cromosoma X, en el brazo largo, y cuando uno tiene una alteración a nivel de este gen que altera una proteína, pues el metabolismo del cobre se da de una manera inadecuada. Las madres son portadoras, eso lo digo, generalmente son portadoras asintomáticas. Es decir, las mujeres, como tienen dos cromosomas X, pues uno de los cromosomas X van a estar como alterados y el otro X compensaría de alguna forma la generación de la proteína encargada del metabolismo del cobre. Mientras que los varones, que al tener un solo cromosoma X, porque el otro cromosoma es el cromosoma Y, pues va a generar la enfermedad. La enfermedad de Menkes es un trastorno del metabolismo del cobre. Los niños nacen con este trastorno y a medida que van transcurriendo van apareciendo la sintomatología. Puede ser desde un comienzo, desde al nacer puede presentar dificultades en la deglución, para la masticación, pueden presentar hipoglicemia, pueden presentar un poco de ictericia prolongada, pero es sobre todo cuando han pasado los primeros meses que aparece el retardo en el desarrollo. Vamos a tener pacientes que vamos a tener una pigmentación un poco diferente, una hipopigmentación, son más claros. Puede también la forma del cabello ser diferente, se ha considerado con el nombre de pili torti, que es como una forma diferente o enchurruscado o ondulado que va a tener. Y el cobre, como también es importante para el desarrollo del cerebro, puede en algunos casos, y por no decir la mayoría de los casos, comenzar a presentar los pacientes síndrome convulsivo de difícil manejo. Es una enfermedad rara, por eso está dentro del grupo de lo que llamamos las enfermedades huérfanas. Se presenta uno por cada 200.000 a uno por cada 300.000 niños, aunque en Australia se ha encontrado que pudiera ser uno por 50.000. Cuando uno tiene una sospecha con un paciente con enfermedad de Menkes, uno puede pedir la ceruplasmina, el cobre sérico. Eso sería como el primer paso para confirmar la sospecha diagnóstica. Y paralelo a esto podemos hacer el estudio molecular. El pronóstico de vida es malo en el sentido que no van a alcanzar a tener una expectativa de vida como el resto de la población que no tiene la enfermedad de Menkes. Se reportan mortalidades muy altas hasta el primer año. No hay una mortalidad indicada específica, pero lo que sí es claro es que la mortalidad está aumentada en los pacientes con enfermedad de Menkes. Esto debido a su síndrome convulsivo, a los problemas respiratorios, los problemas infecciosos, además porque la gran mayoría de pacientes posteriormente, como el tratamiento o el diagnóstico es tan tardío, hay que hacer gastrostomía, en algunos casos traqueostomía, entonces la limitación y las complicaciones van a ser mucho mayores.
Fue un momento muy difícil porque era confirmar de que nuestro hijo padecía una enfermedad terminal y que ese bebé que habíamos querido y que habíamos soñado tener, con que un día iba a jugar fútbol con su papá, de que íbamos a ver correr, se iba a ir primero que nosotros. Bueno, nos dijeron los especialistas que Santiago necesitaba un medicamento que se llamaba histidinato de cobre. Al no existir la enfermedad en Colombia y Santiago ser el primer niño registrado, pues obviamente no existía el medicamento. Nos enteramos de que había un tratamiento buscando en redes sociales. Mi esposa empezó a consultar varios grupos de mamás y de niños menques que hay en el mundo. Entre ellos nos encontramos con un niño que se llama Nono, y pues la mamá de ellos fue la que nos empezó a guiar y orientar en este proceso, contándonos que existía el histidinato de cobre, que ese histidinato de cobre pues eran unas inyecciones subcutáneas que había que inyectarle al niño todos los días para subirle los niveles de cobre y así evitar pues que él de pronto entrara en algún tipo de paro por la falta de cobre en el organismo. A mi esposo le tocó viajar por el medicamento, porque si el medicamento no lo enviaban, muy posiblemente en el aeropuerto el INVIMA nos lo quitaba, porque en el país no tenía ningún tipo de registro. En España se logró conseguir el medicamento del histidinato de cobre y traerlo aquí hasta Colombia. También se pudo conseguir el histidinato en Brasil y fueron pues como las primeras dosis que nosotros empezamos a darle a Santiago pues como a experimentar, porque en realidad no sabíamos cuáles eran las consecuencias de ese cobre en el organismo del niño. Empezamos a hacer análisis de sangre, el cobre subió un poco, pero no eran niveles óptimos. Después de hacer todo un proceso legal con la EPS, porque aún, o sea, todos esos viajes, la compra de esos medicamentos nos tocaba a nosotros, porque precisamente como no estaba registrado el síndrome de Menkes en Colombia, pues no podían darle ningún tipo de tratamiento. Después de que hicimos los trámites legales de tutela, Santiago fue amparado por la ley para que le dieran ese medicamento vital no disponible. Logramos que después de varias gestiones de la EPS Sanitas, pues a nivel internacional y a nivel de gobierno, les dieran los permisos a la farmacia Cruz Verde de que empezara a crear el medicamento. Cuando todo esto pasó, nos llamaron de Sanitas Bogotá, nos dijeron: papás, este es el histidinato de cobre que necesita su hijo para el tratamiento. Fue creado en Colombia como fórmula magistral por el laboratorio Cruz Verde y Santiago es el paciente N1 en utilizar histidinato de cobre en Colombia. Ahí en familia nosotros supimos que ese era el propósito de Santiago en esta vida, de que ese medicamento que iba a ser para él también podríamos entregárselo a otros niños que pudieran sufrir de la enfermedad. El histidinato de cobre es una fórmula magistral que preparamos para uso subcutáneo. Es una solución estéril de la sal del cobre, histidina y cobre. Esta preparación magistral, ¿qué es? Una preparación magistral es una fórmula individualizada que se realiza para un paciente que requiere obviamente una fórmula médica con las condiciones específicas de dicho paciente. Es un tratamiento que está hecho para administración subcutánea, debido a que la administración oral de este tipo de sales o de este tipo de complejos químicos es absorbida en el intestino
por lo cual es mucho más fácil que nosotros tengamos preparaciones parenterales para la administración de este tipo de complejo y realmente pues tengan el efecto farmacológico que se espera con este tipo de complejos. El desarrollo de la fórmula tardó aproximadamente un año. Cuando nosotros recibimos la primera prescripción médica, que fue pues, la prescripción médica para Santiago, y empezamos este proceso desde marzo del 2016 para lograr hacer el primer lote del producto en marzo del 2017. Este producto es un producto de cadena de frío, por lo cual tiene que conservar estas condiciones. Hay algo muy importante y es que desde el programa de uso seguro los químicos farmacéuticos realizaron un acompañamiento a este uso de producto, verificando pues todas las reacciones, posibles reacciones que pudieran pasar en Santiago, con el fin de ir ajustando la formulación y poder lograr lo que finalmente logramos, que fue obtener un producto con la estabilidad adecuada, con la dosis adecuada para Santiago y que finalmente logró que Santiago tuviera los niveles de cobre que requería para que pues, el funcionamiento de su organismo fuera el esperado. Desde que se inició con esto, pues logramos tener el permiso también para la preparación de este producto por parte del INVIMA. Entonces ahorita ya tenemos 4 pacientes. El caso de Santiago fue bastante interesante. Tuve la oportunidad de conocerlo pues, cuando la mamá estuvo en embarazo con los controles. Yo era el auditor médico de la clínica La Sagrada Familia. Allí nació Santiago. Me tocó una etapa difícil que fue la remisión a 4º nivel, ya que la EPS no tenía convenio con ninguna entidad que tuviera cupo en ese momento. El tratamiento de Santiago con el lisinato de cobre se ha visto una gran efectividad. Él estuvo en su parte neurológica y su parte motriz, incluso estuvo dando algunos pasos. Lastimosamente, al tener otras patologías, en este caso pues, el síndrome convulsivo, Santiago recayó después de un estatus convulsivo, quedó con una hipoxia cerebral. Entonces tuvimos que empezar desde cero, pero se le vio un gran cambio cuando se le inició el lisinato de cobre. Santiago en la producción del lisinato de cobre y en sí en el diagnóstico de la enfermedad tienen un papel importantísimo acá en Colombia. Nosotros acá en el Quindío tenemos un centro de investigación de enfermedades tropicales y ahora con Santiago con la enfermedad de Menkes, al ser el primer paciente diagnosticado como tal, y la familia al entrar en todas las instancias para que le iniciaran el tratamiento, incluso en algunos pacientes ellos administraban el medicamento mientras las otras EPS lograran conseguir el medicamento. Gracias a ellos la familia nunca dejó de desfallecer para conseguir el tratamiento. La calidad de vida de Santiago mejoró, pero ya habíamos tenido unos retrocesos muy significativos. Lo más importante y lo que más nos marcó fue su sonrisa. De Santiago son muchos recuerdos, pero en especial el que más recuerdo es el de la última vez que se sonrió. Pues es algo que me toca mucho porque pues Santiago volvió a sonreír la última vez a los 8 meses. Y de ahí pues él ya, pues a causa de sus convulsiones, él no volvió a ser el niño que era durante sus primeros meses de vida. Nos dio mucha alegría de que Santiago por fin pudiera tener su tratamiento. Ya no había que viajar más, ya el tratamiento iba a ser continuo. Entendimos que gracias a Santiago
íbamos a ayudar a muchos niños, íbamos a ayudar a muchas familias. Nosotros al ver todo lo que habíamos invertido, todos esos procesos a los que nos tuvimos que enfrentar solos en Colombia, de los problemas legales con la EPS, de la inversión económica que nos tocó que hacer, decidimos formar una red de apoyo para todas las personas que llegaran, y no solo menques. Cualquier tipo de patología que requiera y que necesite apoyo legal, emocional, estamos dispuestos a hacer ese tipo de acompañamientos. En este momento son 4 familias en Colombia que ya con niños que han sido diagnosticados. Mi esposa es la presidenta de Menques Colombia y pues ella es la que le hace todo el acompañamiento a todas estas familias que requieren ayuda en cuanto a la enfermedad. Yo en este momento estoy encargado pues de todo el tema jurídico, soy de profesión abogado y les ayudo más que todo con el tema de tutelas y desacatos a estos niños cuando tienen problemas con las EPS. Bueno, quiero hacerles un llamado a todas las familias y a todas las personas que tienen un familiar o que ustedes mismos son diagnosticados con algún tipo de enfermedad huérfana, terminal. Y es que no se den por vencidos. Luchen, que a medida de que va pasando el tiempo se van dando cuenta del propósito que tienen esos seres o tal vez ustedes con la comunidad, los propósitos que tiene Dios para ustedes. Aunque son tiempos difíciles y son temas muy dolorosos, se podrán dar cuenta de los frutos y de las bendiciones que traen cuando aceptas y cuando tratas de ayudar a los demás. ¿Estás feliz? ¿Por qué? ¿Por qué, amor? ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué?